Proverbios capítulo 14 y el verso número 12. Proverbios 14, el verso número 12. Gloria a Dios. Aleluya. Ya le dio la bienvenida a su hermano. Qué bueno es que podemos hacer un tiempo para venir a buscar a Dios, ¿verdad? Y agradecerle todo lo que Él hace por nosotros. Amén. Amén. Bienvenidos sean, bienvenidos hermanos, amigos que están en esta tarde, en este lugar. Dios les bendiga. Esta sobrina de nuestra hermana Iris, que Dios la bendiga. Bendiciones, bienvenidos sean, que Dios les bendiga. Qué bueno es que nos están visitando en esta tarde. Amén. Y amén. Como que los domingos viene usted así como más serio, ¿verdad? No, sí, hoy es fiesta, hermano, ¿verdad? Y debería de ser una fiesta. Todo el tiempo que tenemos participación del pan y del vino, debería, o más que todo, todos los cultos deberíamos de hacer una fiesta al Señor. Así es que no se sienta cohibido o menospreciado. Siéntase libre y siéntase que es de casa. Amén. Amén. Bien, en el capítulo 14 y el verso número 12 dice la escritura, en esta Biblia o en esta versión dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay otras, por ejemplo, tal vez alguien tiene ahí alguna versión que dice: hay caminos que al hombre le parecieran caminos buenos, pero al final el resultado, en algunas Biblias dice así, en el resultado vienen produciendo la muerte. Bueno, le damos gracias al Señor. Pedimos que por su gracia y misericordia podamos traer una palabra que Él pueda darnos. Señor, no confiamos en nosotros mismos, sino confiamos en que nos puedes dar una palabra. Rogamos para que se nos sea dada una palabra que traiga edificación y pueda traer liberación y pueda traer sanidad a la vida de cada uno de los hermanos que en esta tarde están aquí. Muchas gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias porque podemos estar aquí y podemos tener la libertad de poderte adorar, poderte bendecir libremente. Amén y amén. Vamos entonces a ver varias cositas con relación a este mismo pasaje, porque en ese pasaje de Proverbios capítulo 14 pareciera ser que de alguna manera hay cosas que uno no considera que tal vez sean malas. O tal vez hay cosas que alguno puede pensar de que al parecer propio, es decir, en lo que uno mismo piense, cree que uno no esté haciendo mal. Es decir, cada quien puede tener algún modo de pensar o una manera de caminar que crea que va bien, pues, que es decir, piensa, que considera que lo que de alguna manera está haciendo o por el camino que va, pues sea el camino correcto. Pero el pasaje a mí me llama eso mucho la atención, porque según ese verso dice: hay caminos que al hombre le parecen. Es decir, el parecer de alguien para él mismo, de lo que sí mismo piensa, porque recuerde que todos pensamos diferente.
O sea, yo puedo pensar que alguien no va bien, pero eso lo estoy pensando yo por lo que tal vez yo sé de esa persona, pero no necesariamente quiere decir que así tiene que ser, sino que uno tiene que ir considerando realmente o ir viendo realmente por dónde vamos o si el camino que estamos tomando es el camino correcto. O sea, si ese pasaje, hermano, a mí me estaba llamando la atención hoy que lo estaba leyendo porque en algunas versiones pareciera decir que la traducción de ese verso sería en un lenguaje así más actual es hay rutas que toma el ser humano que le parecieran ser que no le van a afectar. Pero recuerden que ahora todo lo que usted y yo hacemos no lo tomamos en base a lo que nosotros pensamos, sino que todo lo que nosotros hiciéramos o quisiéramos hacer tendría que ser en base a la guianza del Espíritu Santo. Porque recuérdense que usted y yo ahora, y tengo que decirlo así, ahora usted y yo no nos mandamos solos o no nos guiamos solos, pues es decir, tenemos la bendición de que al vernos enviado el Espíritu Santo, pues Él se convirtió en guía para nosotros según la Escritura, porque el Señor dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es decir, el camino que deberíamos de ir siguiendo nosotros es el camino de la verdad y el camino de la justicia. Que siguiendo esa ruta, pues no nos vamos a perder y al final el resultado o el fin de ese camino tendría que ser la vida. Porque si bien este pasaje dice hay camino o hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final dice resulta ser que es un camino de muerte. Es decir, la ruta por donde yo estoy yendo, si no es la correcta, al final pues no me va a traer ningún bien, sino que al final lo que me va a ir produciendo o lo que me va a traer en sí pues es muerte. Entonces estaba yo meditando en eso porque, hermano, ahora qué interesante es, hoy meditaba yo un poquito en ese pasaje, entonces me llamó mucho la atención porque el camino que yo tome, la ruta que yo tome es la misma ruta que van a tomar los que me vienen siguiendo. Por ejemplo, en el sentido tal vez colectivo, digamos, en forma de la iglesia, digamos, yo o me han delegado para estar como siervo dirigente de un pueblo al cual por la palabra la gente nos va siguiendo, pero es por la palabra, no es que me están siguiendo a mí, porque ustedes no son seguidores de hombres, no, sino son seguidores de la palabra. Amén. Y cuando la palabra se vaya torciendo o se vaya saliendo o se vaya desviando y ya no te lleva por el camino, entonces tú no tienes que escudriñar eso para ver si nos llevan por el camino correcto. Porque puede ser que es como, hermano, no sé, hay un lugar donde según hay personas que tienen la facultad de poder con un sonido ir guiando a lo que los va siguiendo por detrás. Me llamó mucho la atención de un señor, no sé qué, en parte del Asia o en la India. Él va tocando como una flautita y lo van siguiendo los animalitos por atrás. Su rebaño, no eran precisamente ovejas, pero sí lo iban siguiendo. Y a mí eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque ellos estaban dependiendo de un sonido que los iba dirigiendo. En esto no tendría tal vez que ser tanto así. ¿Por qué? Porque a lo que usted se está apegando o lo que usted tiene que ir siguiendo realmente es la palabra que lo lleve hacia la santificación, hacia la consagración, para que usted y yo pues tengamos la bendición de poder ver a Cristo cuando Él aparezca. Es decir, el objetivo sería ir llevando a alguien hacia un objetivo, digamos, espiritual, un objetivo de victoria, para que usted al final lo diga, pero el hermano nos estuvo dirigiendo tanto tiempo y al final nos quedamos en la tribulación. ¿Qué pasó? Entonces, ahora no solo eso, porque a nivel
Tal vez, ahora, imagínense los que están guiando a 10,000. Imagínense los que están dirigiendo a 15,000. O los que están dirigiendo a 100, 200, qué sé yo. Ahora, eso tal vez es preocupante en el sentido, digamos, en lo personal conmigo, por ejemplo, conmigo, no con usted. Pero lo que sí me preocupa a mí, o lo que me estaba ahora preocupando, era no solo en el sentido de guiar por medio de la palabra a alguien, sino a los que son de mi casa, a los cuales también la ruta que yo tome es la ruta que ellos van a seguir. Y ahí es donde a mí me preocupó, porque dice, hay caminos que al hombre le parecen lo correcto, pero su final es muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que vienen detrás de mí, por la mala decisión que yo tome o por el camino incorrecto, por ese camino también me van siguiendo. Así es. Y ahí es donde, hermano, me preocupé, porque dije, qué interesante, porque entonces yo tengo que tener la preocupación de poder acudir siempre a la guianza del Espíritu Santo, para que no solo el pueblo tenga que ser guiado por medio de una palabra, sino que los que vienen detrás de mí me sigan por mi testimonio. Entonces ahí sí que me quedé todavía más asustado, hermano, porque imagínense, yo llevo caminando tanto tiempo, voy en el camino correcto. O sea, eso tendría yo que preguntármelo a mí mismo, o sea, no a usted, porque usted va siguiendo su propio camino, pero usted va tras el Señor. Amén. Porque el Señor dijo, yo soy el camino. Le dijo, hermano, uno de los discípulos, muéstranoslo para que vayamos. Pues no, les dijo, yo soy el que por mí entra, el que me siga, el que va conmigo, no va a fallar. O sea, aquí lo interesante sería es no desviarse del verdadero camino, pero que nosotros estemos convencidos de que sí vamos siguiendo al Cristo correcto. Porque recuerden que el Señor profetizó que iban a venir falsos cristos, y si de repente alguien está siguiendo o va detrás de un falso Cristo, entonces ¿cómo lo vamos a identificar, hermano? ¿Cómo identifica usted que usted está siguiendo el verdadero camino o el camino correcto? Es decir, ¿qué le certifica a usted que lo que yo le estoy hablando realmente lo está llevando a la verdad? Eso tendría que ser así. ¿Por qué? Porque recuerden que hay gente que se ha acomodado a seguir a alguien sin saber si realmente va detrás del verdadero objetivo. Entonces eso es preocupante, hermano, porque al final, si la gente no tiene si no tiene una llenura total o una visión total de lo que es realmente la guianza del Espíritu Santo, mucha gente se va a ir desviando. Ahora, yo en esta mañana estaba meditando en eso, y estaba de alguna manera preguntándole o haciéndome esta pregunta yo, diciendo, ¿realmente será, hermano, será que hay gente que realmente no percibe cuando el Espíritu Santo los quiere guiar? Porque sí, porque aquí sería el otro problema. El problema no es, tal vez el problema no es sentir al Espíritu Santo y sentir un toque de Dios ahí. El problema sería no saber cuando el Espíritu Santo te está guiando, o no saber cuando el Espíritu Santo te está hablando. Porque si la gente no aprende a discernir entre las voces del enemigo y la voz del Espíritu Santo, puede tomar el camino equivocado. Y entonces crea que va por el camino correcto y no es el correcto. Y entonces el final es camino de muerte, dice. Ahora, por eso yo le decía, a mí me sorprendió eso por lo que estaba leyendo hace unas horas, porque depende del camino que yo tome, de la ruta que yo tome, o digámoslo así, depende de la decisión que yo tome, es por la donde van a caminar los que vienen detrás de mí. Por ejemplo, yo pudiera decirle, hermano, y poder ir cambiando poco a poco la postura del mensaje, y poderlo estar llevando hacia otro
hacia otro evangelio, hacia otra ruta, y algunos dijeran, no, el hermano ya se está saliendo, y algunos dijeran, ¿sabe qué, hermano? Yo me voy de aquí, porque el hermano se está yendo por otro lado, y estarían en lo correcto, porque usted a lo que lo han llamado es a seguir o a poner los ojos en el autor y consumador, que es Cristo, y no en el hombre. ¿Sabe por qué le digo? Porque hoy me asusto, hermano, de veras, es con un susto así, no desde que usted cree, pero hoy me asusto es que cómo hay gente que ha ido tras, hermano, tras cosas que uno dice, pero ¿qué les pasó a estos? Yo estaba viendo en unas cosas que vi, hermano, ahí, y yo decía, pero ¿qué les pasó a estos hermanos? ¿Se recuerda cuando Pablo llegó con los Gálatas y les dijo, pero qué tan insensatos son? Les dijo, tan pronto os habéis apartado de mis enseñanzas. Les dijo, ¿quién los fascinó? En la versión más apegada dice, ¿quién les mandó ese hechizo? ¿Quién los embrujó? Ahora, si a la iglesia de aquel tiempo le pasó eso, que fueron cautivados por un espíritu que los fascinó, Pablo no utiliza la palabra fascinación, Pablo utiliza la palabra hechizo. Y recuérdense que no necesariamente hay hechizos donde una gente esté, hermano, hechizada por algún trabajo que le hayan hecho, pero imagínense, es más tremendo o peligroso porque hay hechizos espirituales. Yo les platicaba a los hermanos, y si algunos me ven por las redes, pues ni modo, pero yo le platicaba a unos hermanos. Fuimos amigos con un hermano que fuimos muy estrechos, salimos muchas veces juntos a predicar, somos del mismo barrio, hermano, trabajamos juntos en varias áreas. Hoy ese hombre está totalmente cambiado. Y cuando yo le digo, o cuando le dicen, hermano, pero la Biblia dice, ¿qué? La Biblia dice, no, hay que seguir esta línea porque ahí vamos a lo correcto. Cuando uno sabe que no es así. Ahora, eso le puede pasar a todos. Por eso es que se recuerda un dicho que dicen, todos los caminos llevan a Dios. ¿Se ha oído ese dicho? Todos los caminos llevan a Roma, dice. Pero eso no es así, porque si eso fuera así, entonces el Señor no hubiera mencionado un camino. Recuérdese, Moisés en una oportunidad le dijo al Señor, Señor, necesito que nos muestres tus caminos para poder andar por ellos. Usted ya le ha preguntado al Señor, Señor, ahí donde me congrego, el hermano Miguel, ¿verdaderamente será o no me estará llevando por otro lado? Usted tiene todo el derecho de hacer eso. Todo el derecho. Ese es su derecho como oveja de Cristo, de preguntar, hermano. Si Juan preguntó si Jesús era el que había de esperar o venía otro, si él era o era otro, si él preguntó, ¿cuánto más usted? Lo que pasa es que la gente se acomoda, se acomoda, se acostumbra, y entonces resulta ser de que en el camino muchas veces por el que va no es el correcto, porque aquí el camino tendría que llevarnos a ir de gloria en gloria. Ahora, si la gente no ha pasado del nivel en el que está, si la gente no ha evolucionado en el sentido de espiritualmente hablando por el camino que va, definitivamente uno tendría que preguntarle, Espíritu Santo, ¿vamos por el camino correcto o nos llevan por una ruta extraña? Porque, hermano, a mí me preocupaba, miren, me preocupaba algo que por lo que leí, porque hay gente que me viene siguiendo a mí. No lo que me viene de México para matar a alguien, no. Bueno, usted no me está siguiendo a mí, definitivamente. No. Usted está siguiendo a la palabra. Amén. Pero mi familia sí me viene siguiendo a mí. A ti te vienen siguiendo tus hijos. Y las decisiones que tú tomes tienen que ser las correctas, porque a ellos los tienes que encaminar en el camino. Y si el camino no es el correcto, porque a mí me sorprendió eso por algo que le voy a leer aquí,
Creo que lo vi en 1 Samuel capítulo 8 y el verso del 1 al 3. Esto me sorprendió a mí mucho, mis hermanos. Tiene 1 Samuel capítulo número 8. ¿Vamos por el camino correcto o nos estamos desviando? Yo creo que vamos por el correcto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo te va confirmando su palabra. Ahora dice ahí: y aconteció que cuando Samuel era ya viejo. Bueno, ¿quién era Samuel? Uno de los mejores profetas que ha pisado sobre la tierra. Pero cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre del segundo, Abías. Estos juzgaban en Berseba. Verso 3. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de su padre. Ahora ahí ve. Yo sentí, hermano, yo ahí sí me movió un poquito la silla. Porque ¿será que Samuel no se preocuparía porque sus hijos anduvieran en el mismo camino que anduvo él? Se ha sentado, hermano, a usted alguna vez en la vida, se ha sentado a compartirles la palabra a sus hijos y a su esposa? Y los que no dijeron amén, ¿se ha sentado algún día usted a compartirle un rema que Dios le haya dado a su esposa? ¿Sí? ¿Se ha sentado un día usted a exhortar con la palabra a su esposa o a su esposo? Sí, amén. Sí, no diga sí o no. Sí, amén. Si no, no se preocupe, no hay problema, pero hoy lo puede después de hacer, ¿verdad? Porque yo quiero pensar que Samuel sí lo hacía. Quiero pensarlo, pues. ¿Por qué? Porque si exhortaba a otros, porque si reprendía a otros, porque si trataba de enderezar a otros, me sospecho que como los hijos iban siguiendo el camino de él, me sospecho que varias veces Samuel los tuvo que enderezar. Ahora recuérdense que estamos hablando de que veamos por qué camino vamos, porque el camino que yo por lo menos quiero pensar que el camino por donde voy, pues tiene que ser el correcto, porque por lo menos he sentido confirmación o convicción en mi corazón de que estoy siguiendo al Cristo correcto. ¿Usted también? Amén. Bueno, ¿por qué? Porque usted está haciendo ejemplo de los que van detrás de usted. Cuando usted alaba, ellos tal vez lo miran. Cuando usted comienza a adorar a Dios, ellos lo van viendo. Pero sus hijos, oiga qué tremendo, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él. Ahora, yo quiero pensar, no es que, hermano, realmente ellos no hayan sido enseñados, sino que aquí es donde uno ve la aplicación de las cosas a tomar decisiones por uno mismo. Porque recuérdense que a sus hijos usted no los puede forzar o los puede de alguna manera, tienes que seguir metiéndote con Dios. No, la responsabilidad, yo diría, de uno es clamarle a Dios, orar a Dios para que ellos vayan siguiendo ese camino. Amén. Como en los tiempos dice que hace, yo no puedo certificar eso porque yo no lo vi, pero dicen que hace 30 años. ¿Cuántos tienen 30 años en el Evangelio? Tal vez aquí alguien, pero tal vez aún más. A los hijos se les llevaba a la iglesia con el cincho, hermano. Órale, a ver, ¿va a querer su helado? Dale pues, vámonos para la iglesia. No quiero, no quieres, ven para acá. Pero al final se iban desviando. Al final se iban desviando. Porque
no es lo mismo transmitir un evangelio por decisión a un evangelio por imposición. Es decir, usted recibe a Cristo porque es una decisión personal. Yo camino por este camino porque es una decisión personal. Es decir, no tengo que meterlos a la fuerza. Por eso, hermano, qué lindo que uno motive a sus hijos a tocar un instrumento o algo. A mí me han preguntado, hermano, ¿no tienen trompetas? ¿Por qué no? Pues es que los papás no instan a sus hijos a que toquen trompetas. Motívenlos, díganle, te voy a motivar a hacer algo. Hermano, realmente, sus hijos lo van siguiendo a usted. Sus hijos cuando le preguntan, papi, ¿por qué tú no te mueves? ¿Por qué no danzas? Tú me dices que me meta ya a lavar y yo te veo que estás como piedra. Entonces, los hijos no anduvieron en los caminos de Él, sino que se desviaron. Y aquí es donde yo anoté unas cosas porque, hermano, mire qué tremendo. Eran hijos de Samuel, un hombre que vivía en la comunión y en la presencia del Señor. Pero a mí lo que me pareció interesante es que, como dice, hay un dicho que dicen, o creo que está por ahí, usted lo busca, como es el rey, es el sacerdote. Déjeme explicarle esto. Dios en cierta manera le permitió, no es que lo avaló, sino que Dios permitió, en cierta forma, por lo que pasaba con ese pueblo, de que los hijos en cierta forma tomaran esa ruta diferente. Porque usted sabe que el pueblo que estaba allá en aquel tiempo, ellos deseaban tener, ya no querían jueces, ya no querían a nadie que los gobernara, ya no querían a nadie. Ellos pedían un rey, ellos pedían a alguien que los gobernara. Yo quiero entonces, estaba analizando el pasaje porque el Señor les permitió a los hijos de Samuel que empezaran a actuar como estaban actuando. Porque oiga hermano, el pasaje lo que dice más adelante: pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas. Es decir, ¿de dónde les surgió a ellos la avaricia de sobornar para que les dieran dinero? Porque su papá los puso como jueces, pero ellos tomaron la decisión personal. Por eso les decía, aquí es individual la cosa, cada quien va a ir tomando decisiones muy personales, pero lo que nosotros tenemos que hacer es encaminarlos a ellos, o encaminarnos nosotros por el verdadero camino. Porque, hermano, un desvío que se dé uno los puede ir dirigiendo ellos por el mal camino. Ahora, dice entonces ahí que sus hijos, como no anduvieron en los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas. Y yo pregunté, ¿por qué el Señor les permitió que empezaran a ir actuando así? Pero era por el mismo pueblo a donde ellos se habían convertido en jueces, o donde Samuel los había puesto como jueces. Y entonces fueron fáciles de sobornar. Por eso, hermano, se recuerda que la Biblia dice que van a venir burladores, que van a ser amadores de sí mismos y de ganancias deshonestas. Ahora mire qué tremendo, porque aquí es donde se pone fea la cosa. Porque puede haber, porque la Biblia así lo dice, hay ministros que hoy están sobornando a la iglesia y están obteniendo ganancias deshonestas. Entonces, por eso yo le decía, usted va por el camino correcto, pero yo no lo estoy sobornando. Yo no le estoy diciendo, hermano, usted tiene que soltar aquí para que hagamos esto, si no, es más, yo le doy algo y usted me tiene que dar. No estamos sobornando. Pero hoy en día puede ser que haya alguien que esté de alguna manera sobornando a la iglesia de Cristo.
Es que hay muchas maneras de sobornar. Fíjese, hermano, estaba yo platicando con, no me acuerdo con quién estaba platicando, de que, solo para que vayan entendiendo, porque yo quiero pensar que los hijos de Samuel tenían también principios. El problema es que no sé si se desviaron cuando hermanos se descuidaron o qué sé yo, porque el ambiente donde se mueven ciertas cosas a veces hace que otros tengan que participar, a veces hasta forzadamente. Ahora, ¿por qué le digo eso? Para que me entiendan. Hay un lugar, hay un país donde en ese lugar las personas que trabajan en puestos gubernamentales, por el medio donde se mueven y por los ambientes que se mueven ahí, ellos, los que no quieran robar o los que no quieran sobornar, por el sistema que hay en ese ambiente, se ven forzados a hacerlo. Pero yo estaba leyendo algunas Biblias de estudio donde algunos dicen que a ellos como que los motivaron a hacer las cosas que ellos no los querían hacer. No sé dónde toman esa información. El punto es que los hijos de Samuel se fueron tras esas ganancias deshonestas. Ahora, le decía esto por lo que platicábamos con alguien, de que en ese país, los que pertenecen a cierto gabinete, si por ejemplo, si usted o yo, pues, si yo quisiera trabajar ahí, pero a mí no me gusta robar, pero por lo que se mueve ahí, tengo que hacerlo, porque si no robo yo, me roban a mí. Entonces, como que los hijos de Samuel se tuvieron que ver forzados a desviarse y a tomar ganancias deshonestas. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso, con usted y conmigo? Hermano, ¿ha transeado usted a veces a alguien? ¿Sí? Sí, hermano. ¿Qué tiene que ver, hermano, con eso? No, por eso, yo creo que, ¿cuántos de sus papás de aquí fueron cristianos? ¿Sí? ¿Ha transeado tu papá a alguien? No, no tiene. ¿Tu abuelito fue cristiano también? No, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mi papá no era cristiano. Después se convirtió. Pero, como uno va aprendiendo ciertas cosas de nuestros primogenitores. Entonces, si el papá era bien tranza, el hijo se va convirtiendo también porque lleva el mismo camino. Pero viene Cristo y nos pone en el camino correcto, y entonces ahora lo que estamos haciendo es siguiendo sus caminos y vamos por el camino correcto. Pero por ejemplo, si alguien siguió ese camino y no ha logrado apartarse de él, pues sabe que ese camino no lo lleva a algo bueno. Pero aunque usted no lo crea, hay gente que siguen siguiendo, a pesar de que ya son cristianos, siguen siguiendo el camino que les enseñaron sus padres. Por eso les decía, ¿habrá alguien aquí que ha transeado a alguien? ¿Verdad? Levante la mano el que ha transeado. Ya me la va a levantar, hermano. ¿Ha sobornado algún día usted a alguien? ¿Verdad que no? ¿Ha defraudado alguna vez a alguien? ¿No? Vayamos más allá, aunque no creo. ¿Ha robado usted alguna vez a alguien? ¿Sí? Sí, no, pues. No, hermano, yo nunca he robado a nadie. Pues puede ser que aquí no, pero puede ser que a Dios sí le haya robado. Ellos no siguieron el camino de su papá, pero como que se hubieran visto forzados por lo que se movía en Israel a hacer cosas, porque yo no creo que Samuel les hubiera enseñado eso. Ahora, hermano, como uno está expuesto a muchas influencias, usted haga su parte de tratar de enseñar lo más que pueda del Señor. Por eso decía, qué lindo cuando un papá se sienta con su hijo,
no solo a ayudarle con su tarea de la escuela, sino a decirle: hijo, ¿tú sabías quién fue Moisés? ¿Tú supiste quién fue David? ¿Sabes qué hizo? Mató a un gigante. Te voy a decir cómo lo mató. ¿Te has fijado cómo yo le pego a tu mamá? Así es, ahí no me gusta. Hermano, uno tiene que seguir el camino correcto. Ahora, ellos se desviaron tras ganancias deshonestas, pero miren qué tremendo, aceptaron sobornos. Yo conozco un pastor que tiene con él, se congrega una familia de mucho dinero, y esa familia de dinero son los que más tienen en la región, pero son los que más lo quieren gobernar. Venga para acá, vaya para allá, y tiene que ir, porque si no va. ¿Usted sabe que hay iglesias donde hay pastores que cuando hay gente de mucho dinero se sienten obligados a hacer algo que no deberían de hacer para que esa gente no se les vaya? Pero hermano, es que mire, estamos viviendo tiempos tan tremendos, y puede ser que sean hasta manipulados por gente que tiene buena posición para que ya no se sometan ellos a la palabra, sino que el pastor se someta a ellos, a la voluntad de ellos. Ellos aceptaron sobornos. Pastor, mire, quiero que vaya a orar. Ahí le voy a pasar sus $300. No, fíjese que yo tenía que ir a predicar. ¿Qué tanto recibí allá? No, pues, no, pastor, déjese de eso, véngase para acá. Lo voy a llevar a cenar a uno de los mejores restaurantes de aquí de la región. Y no predicó hoy el pastor. ¿Por qué? ¿Dónde andaba el pastor? Andaba cenando con los dunamis, con la familia nazis. Hermano, hay una serie de cosas que uno tendría que ir viendo, porque definitivamente uno tiene que ver cómo uno va conduciendo a alguien para que la gente vaya siguiendo el camino correcto. Sí, es, amén. Y realmente uno no caiga en soborno, ni tampoco soborne, porque yo no puedo sobornar a la gente, porque sería la otra parte, ¿verdad? Hermanos, si vienen a limpiar el día miércoles, hermanas, ¿hay cuántos se comprometieron de veras? Se me había pasado ese anuncio. ¿Cuántos se comprometieron a ir el miércoles? Solo dos, está bien, con dos la hacemos. Pero no les puedo decir: hermanas, si vienen les voy a traer tamalitos, aunque sí va a haber, pero no tamales, donas por lo menos les traigo, pero no las puedo sobornar. Hermanos, si vienen les vamos a hacer una comida, yo les voy a hacer una comida, eso es soborno. Por eso, hermano, qué tremendo, porque uno puede caer en el lazo del enemigo por las ganancias deshonestas. Y eso ya pasaba en la iglesia al principio. Hoy hay mucha gente siendo sobornada por las personas solo porque tengan un poco más de dinero que otros. Y hay gente que no va a casas de gente así común. Sí, o sea, es decir, no van así con una familia que tenga un salario así mínimo, donde ellos sean una familia pues no muy acomodada. Dicen: hermano pastor, lo queremos invitar a tomar su caldito de res. No, es que si no hay lasaña no puedo ir, hermano. No, porque si hay gente, hermano, sí hay así. Pero eso solo, mire, yo creo que ya le conté aquel testimonio de una hermanita que cada rato le decía al pastor: pastor, quiero que vaya a mi casa. ¿Dónde vive usted? Ahí vivo, mire, cerca del Chinique. Los que son de Guatemala saben que eso es el Chinique, ¿verdad? Ahí vivo, ahí en la zona tal. Ay, hermana, no, ahí no puedo, es muy peligroso. Ay, pastor, ¿cuándo va a ir a la casa? Y de repente la hermanita se da cuenta que había ido a visitar a los de la Alta. Lo habían ido a recoger en un convertible último modelo. Y entonces la hermanita un día le dijo: pastor, ya sabe que lo estaba invitando, pero ¿sabe para qué lo estaba invitando?
No, mi hermanita, pero es que no he podido ir, muy ocupado. Pues, es que yo tenía mi ofrendita ahí de 35,000 quetzales, los quería dar. Pero como ya veo que usted no quiere ir, no puede. No, como no, que digo que no. Ahí voy a estar, hermana. Y como no le había dicho que le iba a dar, como le había dicho que solo un caldito de gallina, el médico le dijo, no, hermano, no se preocupe, ya invité a otro pastor. Y él sí fue, ya se llevó sus 35,000. Hermano, aunque usted no mire, parece que no es real, pero sí es real. Ahora, qué tremendo, hermano, porque uno puede ir tomando un camino incorrecto. Así es. Por eso, qué lindo es que, hermano, cuando uno va siguiendo al camino en el cual el Espíritu Santo lo ha puesto, Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén, Que vayamos por el camino de la verdad, que vayamos por el camino que nos lleva a la justicia, y no tomando sobornos ni aceptando ganancias deshonestas. Pero dice otra cosa más: y aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho, es decir, cambiaron las leyes. Y tal vez todo por dinero, ¿eh? Un hermano, se recuerda que la Biblia dice: cuando entre alguien distinguido a una iglesia, no le digas ven y siéntate hasta el frente, y al que está ahí lo mandes para atrás. Imagínense, hermano, que de repente entrara un millonetas, ¿verdad? Que creo que por ahí viene uno en camino, me dijeron. Y que yo le dijera a la hermana, por favor, ¿se puede sentar allá en aquella silla de plástico, aquella silla blanca? Quiero sentar aquí Mire, yo conocí a alguien, no, usted no lo conoce, yo conocí a alguien que no se sube en un carro 2000 o 1990 y tantos, sino que solo se puede subir en carros que sean carros del 2019 en adelante, aunque usted no lo crea. Pero estamos como estamos hablando de que hay caminos que al hombre le parecen. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay gente que está diciendo, no, es que eso es lo correcto. Es que, ay, hermanos, ¿cómo cree usted que no van a ser así? ¿Cómo cree usted si es el siervo? Es el súper, mega. No, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero no son los correctos. Hay caminos que al final van a ser caminos de muerte. Y al final lo que van a hacer es desviando a la gente del propósito correcto por el cual Dios. Aquí lo que tú tienes que hacer es seguir plenamente al Señor Jesucristo. Y cuando la palabra te esté desviando, bien, hermano, con permiso, nos vemos, pero a mí ya no me llevan por el camino correcto. Creo que me están desviando. Y entonces podemos, hermano, caer en lo que no deberíamos de caer. Y como lo tremendo es que ahí nos vienen siguiendo los demás, ¿verdad? Por eso es que yo creo que usted nunca ha sobornado a nadie, ¿verdad que no? Usted nunca ha aceptado soborno tampoco. ¿Ha tenido ganancias deshonestas? ¿Le ha cambiado los precios de los zapatos en las tiendas? ¿Le ha cambiado de etiquetas a los vestidos? ¿Ha comprado una cosa y la vende lo doble? Es que todo va por el mismo precio, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, solo anoté esto, pero su camino, su final es muerte. Aquí hacia donde usted debería de ir siendo guiado, y nuestros hijos, es el camino que nos lleve a la vida abundante, a la vida próspera en Cristo, tanto material como espiritual. Pero que podamos ir siguiendo el camino
correcto. Yo le pido mucho al Señor, hermano, que siempre nos vaya dirigiendo. Amén. Sí, Señor. Por el camino que nos lleva a la vida. Puede hacer que alguien diga, no, es que por el camino que voy es el correcto. Y no es el correcto. El camino por donde va, su final sea muerte. Por eso es que ahora que usted está en Cristo y le han dado el Espíritu Santo, siempre pidámosle al Señor que no nos mueva de ese caminar. Amén. Yo ahí lo voy a dejar ya, hermano. En esta hora yo le pido al Señor. Hay caminos que al hombre le pueden parecer los correctos, pero su final es muerte. Por el camino donde deberíamos de andar nosotros, o por el que vamos, debería de llevarnos siempre a tener más vida. No aceptamos, hermano, que nadie, usted mismo no acepte que nadie lo soborne. No acepte ganancias deshonestas. Ni tampoco pervirtamos el derecho. Es muy importante, hermano, para uno el que el pueblo de Dios vaya siguiendo la ruta correcta. Por eso, qué preocupación, hermano, surge en el corazón de uno, sabiendo de que uno va guiando a un pueblo, pero tiene que ser por la palabra. No para convertirnos en seguidores de hombres, ni para ser, hermano, solo seguidores de cierta persona. Por supuesto, si esa persona te lleva por el camino correcto, si el Espíritu de Dios nos lleva por el camino correcto, ahí persistamos, ahí sigamos. Pero hay gente que le parece hoy en día que todo es bueno, que todo está bien. Pero hoy en día hay mucha gente que se está convirtiendo en gente seguidoras o seguidores de hombres. Hay caminos que no son rectos. Yo no sé si usted en esta hora ha tenido conciencia, hermano, del camino por el que usted va. Y hoy por su palabra creemos de que Él es el que va guiando nuestra vida, nuestro corazón. Tal vez vas creyendo que vas por un camino recto, pero tal vez ese camino está lleno de soborno, está lleno de cosas deshonestas, está lleno de leyes torcidas, y no te das cuenta que vas por muy mal camino. Pero si te apegas al camino que es Cristo y no te desvías de Él, sino que te dejas guiar por su palabra, pero la palabra que lleva a la vida, porque aún hasta están permitiendo hoy la palabra, hermano, hoy en muchos lugares, que Dios tenga misericordia de nosotros, pero hoy en muchos lugares están desviando aún del pueblo de la genuina palabra que lleva la vida, poniendo tal vez moldes humanos que están llevando al pueblo cada día más a un espíritu de religiosidad y acomodamiento. Pero nosotros queremos tener, hermano, la dicha de poder decir: Señor, sé tú el que nos guíe aún a nosotros mismos, para que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos vayas llevando por la ruta correcta, y que no solo el pueblo que va siendo guiado vaya hacia una ruta de excelencia, sino a nuestros hijos que vienen detrás de nosotros. Hermano, a mí siempre me gusta hacer esto, de poder traer a la familia o a nuestros hijos y ponerlos delante de Dios y hacer una oración, porque ellos son los que nos vienen siguiendo.
Y la ruta que tú tomes, el camino incorrecto que tú tomes, es el que ellos van a tomar. Pero si tú te paras firme, en el libro de Lamentaciones dice: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. En Lamentaciones se habla de que el pueblo ya se había desviado y ya habían perdido la ruta, habían perdido el camino. Y entonces dijeron así mismo: busquemos, investiguemos en nuestro corazón y volvámonos a Jehová. Qué lindo es que todos se vuelvan al Señor. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, yo voy a pedir a los hermanos que puedan ir a traer a sus hijos y vamos a hacer una oración como la que hacemos muchas veces, porque hay ministraciones también familiares. A veces hay ministración personal,